apuntes, que sería la literatura del siglo XX en España, tendríamos que hacer un poco de eje cronológico para situarnos, porque vais a ver cómo a partir de este momento, del momento en el que nos situamos, los movimientos literarios se complican mucho y se suceden con muchísima rapidez. Fijaos, cuando hablábamos de la Edad Media ocupaba siglos. Después el Renacimiento era ya un siglo, el siglo XVI. El Barroco era un siglo, el siglo XVII. El Neoclasicismo era un siglo, el siglo XVIII. Pero ya, si recordáis, veníamos del siglo XIX y si recordáis, en el siglo XIX ya teníamos que la primera mitad del siglo XIX era romanticismo, ¿lo recordáis? Si situamos más o menos, en torno a 1800, 1850 y aquí estaríamos en 1898. La primera mitad del siglo XIX sería de romanticismo. Yo he puesto 1800, pero recordáis, porque lo vimos en clase, cómo en realidad el romanticismo no empieza en España en 1800, sino que empieza un poquito más tarde por cuestiones fundamentalmente políticas. Pero hablando así, de forma general, diríamos que la primera mitad del siglo XIX es romántica. En la segunda mitad del siglo XIX nos encontraríamos con la literatura del realismo, que ya sabéis que es un tipo de literatura que se opone prácticamente punto por punto al romanticismo. Lo que me interesa es que os fijéis cómo hasta llegar al siglo XIX los movimientos literarios, los movimientos artísticos en general, y los literarios en particular, que es de lo que hablamos ahora, duraban mucho tiempo. Pero a partir del siglo XIX, con los medios de transporte y después con los medios de comunicación, con la prensa, después cuando llegue el telégrafo, después ya cuando llegue el teléfono, después ya cuando llegue el avión, etcétera, ya no solamente el tren, los coches, todo se va a acelerar y los diferentes movimientos culturales, artísticos, las diferentes innovaciones que se dan en un país van a llegar a otro país relativamente pronto. Y no solamente eso, sino que en un proceso que los sociólogos han llamado la aceleración de la historia, pasan tantas cosas en tan poco tiempo que los movimientos se suceden de una forma casi vertiginosa. Y en el caso de la literatura, a partir del siglo XX nos vamos a encontrar con que prácticamente cada 15 años hay un nuevo movimiento literario. Cada 15 años, ¿por qué? Pues porque cada 15 años es lo que se considera que es una generación artística y una generación literaria. Se considera que dos escritores pertenecen a la misma generación cuando entre el mayor y el menor hay 15 años. De hecho, bueno, ya veréis que hablaremos, sobre todo en la primera mitad del siglo, hablaremos de dos generaciones literarias, pero el resto de los movimientos que vamos a ver también ocupan más o menos 15 años. Desde el punto de vista de la literatura, pero también desde el punto de vista de la historia, se considera que el siglo XX empieza en España en el año 1898. Pensad que muchas veces el cambio de siglo no se produce el 1 de enero de un año determinado. Por ejemplo, los historiadores hoy en día también coinciden bastante en que el siglo XXI no empezó el 1 de enero del año 2001, sino que el siglo XXI empezó el 11 de septiembre del año 2001, con la caída de las Torres Gemelas, que ahí el mundo empezó a ser una cosa diferente a lo que era. Entonces, con el siglo XX en España pasa algo similar. Coinciden los estudiosos en que en el año 1898 pasa algo, que es que España pierde las últimas colonias. España que había sido un gran imperio desde el siglo XV, desde que Colón llegó a América. España había ido perdiendo esas posesiones y en el año 1898 lo que quedaba era Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Entonces, en una guerra relámpago contra Estados Unidos se pierden Cuba y Puerto Rico, y en una guerra terrible en Filipinas se acaba perdiendo Filipinas. Entonces, aquel imperio español donde no se ponía el sol acaba siendo un país que ocupa la península ibérica y las islas, un país en una profunda crisis económica, social, política, pero también en una crisis de pensamiento, en un momento en el que el país tiene que plantearse qué somos, qué hemos sido, qué somos y qué vamos a ser. Entonces, sí, en el año 1898 empieza el siglo XX desde el punto de vista literario,
más o menos hasta el año 1915, van a coincidir dos movimientos literarios. Y aquí viene el primer lío. Y aquí tendréis que hacer vosotros un trabajo, si es que hacéis actividades, y si no hacéis actividades, el día del examen os voy a preguntar por esto sí o sí. O sea que ya os podéis preparar la pregunta. ¿Por qué? Porque a principio de siglo, entre el final del siglo XIX y principio del siglo XX, por eso a veces se le llama generación finisecular, porque es la última del final de siglo, ¿sí? Coinciden dos movimientos artísticos. Uno, el modernismo, es de más amplio espectro. ¿Por qué? Pues porque el modernismo no se da solamente en la literatura, sino que también se da en la pintura, en las artes plásticas, en arquitectura. Gaudí, seguro que os suena, es el arquitecto modernista más importante iba a decir del mundo, pero no sé si del mundo, pero de Europa seguramente. Entonces, el modernismo es un movimiento artístico más amplio. Hay literatura modernista en diferentes países y coincide en el tiempo con lo que en España se va a llamar después la generación del 98, que sería esta primera generación del siglo XX. Los filólogos, que son los que estudian estas cosas, no se ponen de acuerdo en si en realidad son dos movimientos literarios o si es el mismo movimiento literario, que sería el modernismo, con una derivada netamente española. Hay argumentos para sostener una cosa y la contraria. Y a mí, el día del examen, me va a dar igual lo que defendáis. Me va a dar igual si me decís que en realidad son dos movimientos o si me decís que en realidad es un movimiento como si fueran las dos caras de la misma moneda. Siempre y cuando me expliquéis por qué y elijáis los argumentos para apoyar vuestro punto de vista, me va a dar igual lo que defendáis. Porque ya os digo, académicos de la literatura española, de la lengua española, no se ponen de acuerdo. Yo tengo algún libro en casa así de gordo, sobre si son un movimiento literario o dos, para llegar a la conclusión de que no hay conclusión. Entonces, me va a dar lo mismo, pero tenéis que defender un punto de vista. Lo que quiero es que construyáis un texto argumentativo defendiendo si es un movimiento, si son dos y por qué. Entonces, ahí nos encontraríamos con esa primera generación, la que iría más o menos hasta 1915. Entre 1915 y 1925, siempre más o menos, nos encontramos con que en toda Europa se producen unos movimientos artísticos de ruptura con el arte anterior. Nos vamos a encontrar con que entra, por ejemplo, la abstracción, con que entra el absurdo en el arte, con que entra lo que después se llamará el surrealismo. Entonces, a partir de, de manifestaciones artísticas, en principio, de pintura, de escultura, también, yo qué sé, iba a decir cualquier tipo de arte, pero es que lo era cualquier tipo de arte, incluso hay música también vanguardista. Vamos a encontrarnos también con literatura vanguardista, que veréis que es un tipo de literatura difícil de entender, que es un tipo de literatura que va a romper moldes y que es un tipo de literatura que no va a ser apta para todos los públicos, porque no todo el mundo va a ser capaz de llegar a ese tipo de literatura. Entonces, entre 1915 y 1925 vamos a situar lo que vamos a llamar las vanguardias, que además, para complicarlo más, no es solamente un movimiento, sino que vais a ver que vamos a hablar de varios movimientos vanguardistas. Vamos a hablar de futurismo, vamos a hablar de dadaísmo, vamos a hablar de surrealismo, no vamos a hablar de expresionismo porque en España no se dio, pero también vamos a hablar de cubismo. Entonces son diferentes movimientos que rompen con el arte que se había ido haciendo hasta ese momento. En España, entre 1925 y 1936-39, ya sabéis que esto es la guerra civil, y esto va a suponer un antes y un después. Aquí tenemos la guerra civil. Como os decía, entre 1925 y 1936 nos vamos a encontrar con la mejor generación poética que ha habido nunca en castellano. Generación poética. Algunos también escribieron obras de teatro, pero prácticamente ninguno cultivó la prosa. A esa generación, que ya os digo que es la mejor generación poética de toda la historia de la literatura en castellano, se le conoce con el nombre de generación del 27. Es a la que pertenece, por ejemplo, Federico García Lorca, que igual os suena. Federico García Lorca
fue el miembro más destacado de la generación del 27 y su muerte, de la que hablaremos, pues todavía contribuyó más a, en fin, a agrandar su figura. Entonces, nos encontramos, fijaos, estamos hablando de apenas 40 años, no llega a 40 años. Y entre 1898 y 1936-39 os he puesto 1, 2, 3, 4 movimientos y me he dejado uno porque hay una generación del 14 que en catalán se llama noucentisme, no sé si os suena, y en castellano se llama novecentismo, generación del 14, que no os la pongo porque entonces ya sí que la cosa se complica. Por tanto, fijaos cómo se han acelerado los movimientos literarios. Todavía la cosa es un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque en el momento en el que estalla la Guerra Civil, es decir, en el año 1936, aún hay escritores de la última generación del siglo XIX que siguen escribiendo. Hay algún escritor del naturalismo, como Vicente Blasco Ibáñez, que sigue escribiendo. Por tanto, aquí en este momento nos vamos a encontrar con que siguen escribiendo autores del naturalismo, del realismo-naturalismo. Los del modernismo generación del 98 no se han muerto. Los autores de las vanguardias siguen con lo suyo. Y los autores de la generación del 27 también. De manera que en los años de la Segunda República, es decir, entre el 31 y el 36, la literatura en España es una efervescencia. La literatura en España vive un momento riquísimo. Tanto que a esta época que iría entre 1898 y el principio de la Guerra Civil Española, se la conoce como Edad de Plata de la literatura en castellano. Edad de Plata. Fijaos, ¿por qué se le llama Edad de Plata? Pues para contrastarla con el Siglo de Oro. Claro, contraste que en mi opinión no se sostiene, porque el Siglo de Oro en realidad fueron 2 siglos. Y cuando hablamos de que en el siglo XVI-XVII coincidieron grandísimos autores, estamos hablando de 200 años. Y aquí estamos hablando de apenas 40. Y de cómo coinciden grandísimos escritores que además se conocen, a veces se pelean, a veces discuten, pero a veces suman. Que va a ser, por ejemplo, lo que van a hacer los autores de la generación del 27. Los del 27 no se van a alzar contra nada. Los del 27 dicen, a ver, pero si a mí me gusta lo que hacen los modernistas, me gusta lo que hacen las vanguardias, pero también me gustaba lo que hacía Becker, ¿por qué yo no lo puedo sumar a mi poesía? Por tanto, repito, va a ser un momento de intercambio, va a ser un momento riquísimo para la literatura en castellano. Lamentablemente, la Guerra Civil va a suponer un antes y un después dramático, a todos los niveles, pero a nivel literario no os lo podéis ni imaginar, porque prácticamente todos los escritores que importaban, todos los buenos escritores de la época, se habían puesto del lado de la República. No podía ser de otra manera. La República era el gobierno constitucional. O sea, lo que hizo Franco fue dar un golpe de Estado contra un gobierno democrático y legítimo. Entonces, la intelectualidad del país estaba con la democracia, no estaba con el fascismo, que era lo que representaba Franco. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que muchos de estos autores morirán. Es el caso de Lorca, y ahora también están poniendo un documental en el cine sobre Unamuno. Siempre se había pensado que Unamuno había muerto de muerte natural y, en fin, ahora parece que hay ciertas sospechas de que a Unamuno también lo mataron. Luego, hay autores que, aunque no los maten, tienen que exiliarse porque saben que si se quedan en España los van a matar. Pensad que a Lorca lo matan al principio de la Guerra Civil Española y eso es como un toque de atención, porque lo que pensó todo el mundo es, si se atreven con Lorca, se atreven con cualquiera, porque no os podéis ni imaginar la repercusión que tenía la figura de Lorca en aquel momento. Bueno, lo mataron por muchas cosas, pero lo mataron, entre otras cosas, pues porque era, en fin, homosexual, en fin, símbolo de una España nueva. Es curioso porque él fue de los que menos se mojó a favor de la República, de los que menos se mojó, pero claro, tuvo la mala suerte de que, en fin, era de Granada, se quiso volver a Granada porque le habían dicho que los falangistas habían entrado en su casa y habían hecho daño a su madre y a su hermana. Todo el mundo le había dicho no vuelvas, que te van a buscar, y efectivamente lo fueron a buscar, le hicieron un simulacro de juicio, una pantomima y lo mataron. Y todavía no se ha encontrado el cadáver. Ahora también, ayer salió una noticia de que vuelven a buscarlo en otro sitio, han hecho búsquedas diferentes y el cadáver no lo encuentran.
Entonces, lo que os decía, autores de la época piensan, es que si no me voy, si se han atrevido con Lorca, se atreven con cualquiera y me van a poder matar a mí también. De manera que muchos de los autores se van al exilio interior y otros viven en una cosa que se va a llamar exilio interior. Yo me quedo en España, yo no me voy, porque no me puedo ir por cualquier razón, por ejemplo, en el caso de Vicente Aleixandre, porque estaba muy enfermo, pero me voy a quedar en España y voy a vivir eso que os he dicho, un exilio interior. No voy a poder ser libre para decir lo que yo quiero decir, no voy a poder ser libre nunca para manifestarme, no voy a poder vivir la literatura como la vivía antes, porque todo el mundo tenía miedo. Se decía que sobre todo en los primeros años de la posguerra, si hablabas, porque hablabas, y si callabas, porque callabas, siempre era sospechoso. Sobre todo si no habías sido falangista y no te habías puesto al lado de Franco desde el primer momento. Entonces, todo eso va a marcar el paso de la literatura española en el siglo XX y va a hacer que, a partir de la Guerra Civil Española, la literatura sea una cosa diferente de lo que habría sido si no hubiera existido la Guerra Civil. Porque los autores que van a empezar a escribir a partir de los años 40 lo van a hacer sin tener referentes, sin tener maestros. Os he dicho que cuando estábamos por aquí, los autores conocían a los de la generación anterior y a veces se oponían a ellos o a veces sumaban. Después de la Guerra Civil eso ya no va a ser posible. Los que empiezan a escribir van a empezar, pues eso, de cero. No van a tener referentes, no van a tener maestros, pero es que ni dentro de España ni fuera de España, porque el régimen franquista, sobre todo en los años 40, impuso una censura férrea que evitaba que cualquier cosa que viniera, sobre todo de Inglaterra, de Estados Unidos, llegara a España. Al principio sí que dejaban entrar algo de Italia y de Francia, porque hasta la Segunda Guerra Mundial, luego cuando los nazis y los fascistas italianos perdieron la Segunda Guerra Mundial, pues ya no, ni siquiera de Alemania ni de Italia. Entonces, repito, los autores de aquí pues empezaban, pues eso, un poco por su cuenta. Y costó muchísimos años que la literatura española se recompusiera y, en fin, yo creo que ni siquiera hoy en día se ha alcanzado el momento de esplendor que se alcanzó en esta época literaria a la que yo me estoy refiriendo. Entonces, en la unidad 3 veremos qué pasa con la literatura de posguerra, después de la Guerra Civil, y hoy vamos a empezar a ver qué pasa con esta primera generación entre el 98 y 1915, que repito, en realidad es una generación literaria, pero con dos movimientos literarios bastante diferentes, ya veréis.